Ok, entonces voy a apagar la pantalla y iniciemos porque pues me imagino que se van uniendo a la medida que pueden. Claro que sí. Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Nixa Mancera Fuentes, profesional especialista en SST. Y a partir de este momento, entonces, iniciamos los contenidos o la exposición de los contenidos de la capacitación que vamos a tener en la tarde de hoy, la cual trata sobre los peligros biomecánicos. Entonces, vamos a hacer una descripción breve sobre en qué consisten los peligros biomecánicos y vamos a pasar a hablar y a exponer un tema muy importante sobre higiene postural. Y posterior al tema de higiene postural, vamos a continuar con el tema de pausas activas, ¿sí? En esta ocasión te solicitaría, Andrés, me seas como un auxiliar en este momento para que me avises, por favor, eres tan amable, cuando comparto pantalla, me confirmes cuando si se ven y se escuchan los videos que vamos a proyectar. Sí, señor, es así. Bueno, iniciamos. Vamos a dar inicio con la visualización de un video que trata sobre ergonomía, la ciencia de la ergonomía o la disciplina de la ergonomía. Vamos a compartir. Espérenme un segundo. ¿No te ha pasado que luego de permanecer sentado en tu sitio por mucho tiempo, comienza a dolerte la cabeza, te duele el cuello, hombros y espalda? Esto es por una mala postura a la hora de realizar tus actividades. Estas lesiones se generan cuando se rompe el equilibrio y la relación que guardan las diferentes partes del cuerpo. Por eso hoy vamos a aprender sobre ergonomía, que es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo. ¿Y en qué nos beneficia entender la ergonomía? Es sencillo, nos va a permitir minimizar el estrés y la fatiga a la hora de realizar nuestro trabajo y por lo tanto incrementará nuestro rendimiento. Los problemas más frecuentes que se presentan son los trastornos musculoesqueléticos, problemas en la vista, problemas en la piel y otros problemas de salud y estrés. Antes de continuar, ¿crees que el brillo de la pantalla y el tamaño de la letra afecta la visión? Así es, tener mucho brillo y un tamaño de letra pequeño hace que tus ojos lagrimeen y tengas problemas de visión. Así que bajar el brillo de tu pantalla y no forzar tu vista. Para entender un poco más sobre los factores que producen estos problemas, debemos tener en cuenta que existen factores personales y factores laborales. Dentro de los factores personales, consideramos el sedentarismo, la obesidad, traumatismos deportivos y tensiones musculares. Dentro de los factores laborales están las actividades que hagamos de forma repetitiva y el levantamiento y manejo de peso mayor a 25 kilos. Veamos los riesgos por una mala postura en la oficina y su solución. Los problemas en el cuello se originan por una mala colocación del ordenador. La solución es colocarlo a la altura de los ojos. Considerando que tu laptop esté sobre un soporte, ¿crees que deberías usar un teclado alternativo? Así es, debes usar el teclado alternativo que te brindamos. Los problemas en los hombros se originan por una mesa muy alta y por no apoyar los brazos al teclear. La solución es alinear a una altura adecuada para que tus brazos descansen. Los problemas en la espalda son producidos por utilizar una silla inadecuada o mal ajustada. La solución es sencilla. Párate delante de la silla, ajusta el nivel a la altura de tu rodilla y ajusta el respaldo de la silla para que soporte la parte curva de la espalda baja. Estos problemas son causados por usar una mesa muy alta y por una mala postura al utilizar el mouse y teclado.
La solución es apoyar correctamente el brazo, tener siempre un apoyo en la muñeca. Asegúrate de que el teclado no esté más elevado que tu muñeca. Cuando sostengas el mouse, asegúrate de hacerlo siempre en forma recta. Debes considerar que cuando mantienes una misma postura, se pueden producir lesiones. Para evitar estos problemas, tienes que asegurarte de tener tu lugar en orden y las cosas cerca. Por ejemplo, las cosas que utilizas frecuentemente deben estar a una distancia entre 25 y 100 centímetros. Las cosas que utilizas ocasionalmente entre 50 y 160 centímetros. Y las que no utilizas frecuentemente deben estar fuera de estos límites. Déjame darte algunas recomendaciones que te van a ser útiles al momento de realizar tu trabajo y te ayudarán a evitar problemas con tu salud. No te hundas ni te eches en la silla. Para levantarte, tienes que apoyar tus manos, desplazarte hacia el frente, retrasando uno de los pies y, por último, impúlsate. Regula el asiento de tu auto de manera que tus rodillas estén semiflexionadas y más altas que tus caderas. Siéntate derecho y maneja con ambas manos en el volante. Si estás agotado, ¿puedes recostarte a un lado de tu auto para reposar? La respuesta es no. Recuerda que una mala postura puede hacer que fuerces tu columna. Para levantar adecuadamente carga pesada de forma manual, debes doblar las caderas y las rodillas para coger la carga y mantener la espalda recta al momento de levantarte. Nunca gires el cuerpo mientras sostienes una carga pesada. Tampoco cargues más de lo que puedas soportar. Procura que la carga esté lo más pegada posible a tu cuerpo para aumentar la capacidad de levantamiento. No levantes una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento. Si tienes que levantar un recipiente con mangos, recuerda hacerlo con los brazos pegados al cuerpo, manteniéndolos lo más tensos posible. Cuando las dimensiones de la carga sean mayores, pide ayuda a un compañero. Si tuvieras que empujar una carga, puedes hacerlo con tus brazos extendidos o, en todo caso, aprovecha con mucho cuidado el peso de tu cuerpo. No te olvides realizar tus pausas activas que te ayudarán a liberar el estrés muscular. Ahora que sabes un poco más sobre ergonomía, te animamos a cuidar tu postura a la hora de trabajar. Ok. Ok. Bueno, los peligros biomecánicos hacen referencia Bueno, los peligros biomecánicos hacen referencia a las posturas y a las cargas que pueden llegar a afectar nuestro cuerpo y también nos puede llegar a afectar produciendo enfermedades, produciendo molestias, fatiga y cansancio a nivel de nuestro cuerpo. Es muy importante tener muy en cuenta algunas herramientas que vamos a exponer en esta tarde que hacen referencia a la higiene postural y a las pausas activas. Entonces vamos a definir, como lo veíamos en el video, que la ergonomía se relaciona con el diseño de los lugares de trabajo, herramientas y tareas que coincidan, de manera que coincidan o que se ajusten a las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador con el fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. ¿A qué nos referimos global del sistema? Hombre, máquina, hombre o puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, con la ergonomía, que es una disciplina que está presente no solamente a nivel laboral, en oficinas o a nivel de puestos de trabajo, sino en la industria automotriz, en la industria de diseño de herramientas, en la industria del diseño de herramientas o equipos para la cocina, para el hogar. La ergonomía está presente hoy día en todos los ambientes que en determinado momento el ser humano va a utilizar.
es muy importante tener muy claro qué es ergonomía. Entonces, en resumido, es ajustar el ser humano y su entorno a las necesidades fisiológicas del cuerpo humano, ¿no? Bueno, dentro del campo de la seguridad y salud en el trabajo, la ergonomía juega un papel muy importante debido a que busca la aplicabilidad de la ergonomía al puesto de trabajo, teniendo en cuenta tanto los elementos del trabajo como el entorno. Debemos de tener en cuenta que las actividades de ergonomía enfocadas o implícitas dentro de un programa de gestión para el peligro biomecánico son responsabilidad no solamente del empleador, sino también del trabajador. Entonces, todos debemos de tener un compromiso respecto a esa disciplina o a esos programas que están dentro de la empresa. ¿En qué consiste un puesto de trabajo de oficina? Se define como la conformación de un puesto de trabajo, toda aquella actividad destinada a diseñar un lugar en donde se desarrolle una tarea laboral, comprendiendo todos los elementos necesarios como es el espacio, la iluminación, la ventilación, herramientas, mesas, máquinas, sillas. Es decir, la ergonomía no solamente iría enfocada al puesto de trabajo como tal, sino a todos los elementos, ya se había comentado, a todos los elementos que en determinado momento el ser humano hace uso, pero la ergonomía entra como a brindarle ese confort, es decir, ese elemento que esté diseñado y que sea funcional para el ser que lo va a utilizar, ¿sí? Y que le brinde en el ejercicio de ser utilizado ese elemento, esa máquina, esa herramienta, en ese ejercicio el ser humano se sienta confortable, se sienta cómodo y tenga una percepción positiva de su entorno. Entonces vamos a ver aquí qué elementos me conforman mi puesto de trabajo, ya pues determinando los aspectos básicos de nuestro entorno laboral. Tenemos una mesa, casi todos trabajamos haciendo uso de una mesa, la silla, nuestra postura, la postura que adoptemos nosotros frente a los elementos que conforman nuestro puesto de trabajo, también la pantalla, y como lo veíamos en el video, pues debemos de identificar cada uno de nosotros cómo está dimensionado nuestro puesto de trabajo, sea en la oficina, sea en trabajo remoto, sea trabajo en la casa. Debemos de hacerle como un análisis de cómo lo tenemos proyectado y cómo funcionamos ya dentro de nuestro horario laboral, en el ejercicio de nuestras actividades, cómo funcionamos ahí, si nos está perjudicando, si nos sentimos cómodos o por el contrario nos estamos sintiendo cansados, incómodos, la silla no nos sirve o la silla no es la adecuada o la pantalla del computador está mucho más abajo a nivel de mi vista o de los ojos y pues me produce inclinación o tener que inclinar el cuello y pues me va a ocasionar problemas a nivel de columna cervical. Ya refiriéndonos a nuestro entorno, entonces tenemos el espacio, ¿sí? Los requerimientos de frente a mí, si está ubicado en la sala, si está ubicado en la oficina, mi puesto de trabajo respecto a los demás puestos de trabajo, ¿qué espacio tengo? ¿Sí? También la iluminación, los requerimientos de iluminación para cada puesto de trabajo, la distribución dentro del local de trabajo de las luminarias. También vamos a tener que evidenciar requisitos de temperatura y también el factor ruido o distracción, ¿sí? Muchas veces en trabajo remoto o trabajo en casa tenemos, por decirlo así, distracciones que no son nuestra responsabilidad o no parten de nosotros, sino parte del ambiente en el cual nos
o está ubicada nuestra vivienda o el puesto de trabajo como tal. Varios aspectos también que marcan la diferencia entre un trabajo cómodo, saludable, productivo, es decir, que lo podríamos englobar ergonómico, el sinónimo sería confortable, saludable y productivo, pues hace referencia al escritorio, el computador y la silla, lo que les comentaba, cómo están ubicados, cómo los tengo ubicados dentro de la vivienda o en la oficina. También hace parte de los accesorios ergonómicos que se han implementado al puesto de trabajo. Entonces, recordemos que cuando hablamos de un puesto de trabajo con diseño ergonómico, pues van a hacer presencia, por decirlo así, dentro de ese puesto de trabajo con diseño ergonómico, unos accesorios ergonómicos, los cuales han ido evolucionando a medida que evoluciona también la tecnología y también pues nuestra percepción, la percepción del trabajador frente a esos detalles o esos accesorios. Y también cuán confortables estamos nosotros, ¿sí? O si presentamos síntomas al finalizar la jornada laboral sobre nuestra columna cervical, lumbar o dorsal. Bueno, pasamos a ver. Aquí vamos a ver otra diapositiva que hace referencia a una herramienta que tenemos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la higiene postural. Y dentro de la higiene postural, pues el objetivo general de esta disciplina es enseñar al hombre, enseñar a los seres humanos a adoptar posturas y realizar movimientos de la forma más correcta con el fin de disminuir el riesgo de padecer enfermedades osteomusculares. Con ocasión a esta temática que sale o se desprende de la ergonomía, vamos a visualizar un video rápidamente. Bueno, pues la higiene postural es un conjunto de normas cuya función va a ser el que nosotros tengamos la postura más correcta o más fisiológica posible, por la cual vamos a intentar evitar posibles patologías a nivel musculoesquelético, ¿no? Esto sobre todo se mira cuando realizamos ciertas actividades. Sobre todo la que tenemos que tener muy en cuenta es la postura que vamos a tener cuando estamos sentados, porque es una postura que vamos a utilizar muchísimo para trabajar, sobre todo la mayoría de la gente, y necesitamos saber qué pautas o qué normas tenemos que seguir de higiene postural, ¿no? Pues las posturas más ergonómicas, más correctas, para intentar prevenir las posibles patologías que podríamos tener si tenemos una postura incorrecta. Aunque realmente, si estamos hablando de evitar, por ejemplo, un dolor de columna cuando tenemos una sedestación prolongada muy duradera, realmente lo que tenemos que intentar es no estar sentados muchas horas sin levantarnos. Tenemos que intentar movernos cada cierto tiempo, cada media hora, una hora, para intentar salir de estar siempre en la misma postura, para no sobrecargarnos, aunque sea una postura correcta. Pero desde luego hay que huir de las malas posturas, porque así va a ser mucho más fácil que nos sobrecarguemos. Pero luego también hay que ir con cuidado cuando realizamos otras actividades, como por ejemplo
barrer o cargar un peso o conducir, porque también pueden ser actividades que si no realizamos con una buena higiene postural y realizamos repetidamente, también pueden acabar sobrecargándonos. Entonces ahora simplemente vamos a poner una imagen para acabar de entender lo que serían estas normas de higiene postural. Aquí simplemente estamos viendo diferentes situaciones en las que tenemos a una persona que se encuentra, pues por ejemplo, sentada, ¿no? Tenemos aquí la manera correcta de realizarlo, que es pues bien alineado, con las rodillas a 90 grados de flexión, también que el codo esté también flexionado a unos 90 más o menos, de manera que el antebrazo nos pueda quedar paralelo a la mesa o al suelo, y que también estemos apoyados en el respaldo de la silla, ¿no? A diferencia de cómo lo haríamos mal. Pero no encontrar la respuesta de esa. Me parece que alguien tiene el micrófono abierto. Yo. Ok. Bueno, continuamos entonces con el video de higiene postural. Que pues sería llevándonos, o sea, separándonos del respaldo de la silla, teniendo más flexión de lo que toca en las rodillas, acercándonos mucho a la pantalla, por ejemplo, y lo mismo pues en casos como por ejemplo cargar un peso, pues el estar cargando el peso haciendo mucha flexión de columna en lugar de intentar quedarnos un poquito más rectos y hacer más fuerza desde las piernas, ¿no? Pues todos estos son indicaciones de higiene postural que son muy fáciles, pero que muchas veces se nos olvida hacer y es importante para intentar prevenir todo lo posible las patologías a nivel musculoesquelético. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web Fisioterapia. Ok, entonces continuando con nuestra exposición, sabemos y nos queda claro que la higiene postural va a ir dirigida a enseñar al hombre o a la mujer o al trabajador, a las personas en general, a conducir de manera adecuada su cuerpo, a cuidarlo en cuanto a posturas correctas y adecuadas frente a posturas inadecuadas que le van a generar problemas a nivel musculoesquelético o articular. Bueno, ya entrándonos un poco más al detalle, entonces debemos de tener claridad que en trabajo remoto, en trabajo en casa, en trabajo en oficina, se debe disponer del espacio necesario para mover la silla con comodidad, procurando dejar al menos 1 metro libre detrás del asiento, ¿sí? Como les decía, debemos de tener en cuenta los requerimientos de espacio para nuestro punto o puesto de trabajo. Se sugiere contar con una mesa, la cual tenga las siguientes medidas: mínimo 100 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho o profundidad. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, no sé si lo están viendo completo. Vamos a verlo así. Bueno, aquí tenemos 100 de ancho, 100 centímetros, por lo general 1 metro de ancho y 60 centímetros de profundidad o de ancho de nuestra mesa, con el objetivo de tener suficiente espacio para mover tanto el teclado, el mouse, etc. Con estas medidas se logra conservar la distancia entre la pantalla y los ojos de los funcionarios o colaboradores entre 45 centímetros a 70 centímetros de distancia. Es decir, aquí está la cabeza de la persona y frente debe quedar la pantalla del computador.
Continuamos. Si usted cuenta con un asiento rígido que no se permite graduar, se sugiere utilizar pues un asiento que permita graduarse. Si no, entonces aquí tenemos un asiento rígido con una almohadilla. Entonces implementar como una almohadilla o un cojín que le dé a la espalda la comodidad y sostenimiento, que quede recostada la espalda de manera recta y de manera cómoda. Respecto a sentarse, se hacen unas recomendaciones para mejorar su puesto de trabajo, que es adecuarle a la silla, si tenemos una silla rígida, además del cojín, de la parte de la espalda, que puede ser de diferentes tamaños. Hay personas que adecuan un cojín pequeño para la parte lumbar y hay personas también que le adecuan a la base del asiento, pues un cojín para estar cómodos, tener su cadera cómoda y pues sentirse cómodos en general en la silla. Y aquí versus tenemos un ejemplo de puesto de trabajo incómodo, la silla muy abajo, la persona se siente fatigada, a pesar de que tiene una silla pues que puede ajustarse, ¿no? Mediante esta palanquita que tiene en la parte inferior del asiento, la podemos ajustar a la altura de la mesa. Si cuenta con una silla ergonómica o es una silla graduable, se sugiere ajustar la inclinación del espaldar y se sugiere que esta inclinación sea de 90 a 110 grados respecto al sillín, es decir, a la base de la silla. Y aquí vemos cómo es la manera correcta de sentarnos, ¿no? Entonces, los pies a la base del piso, que nuestros codos queden 90 grados o a la base del plano de trabajo, ¿sí? Haciendo como un ángulo de 90 grados. Ya es diferente cuando nosotros, aunque tengamos el puesto de trabajo adecuado, lo tengamos adecuado con los requerimientos básicos del diseño o ajuste ergonómico, nosotros entonces no nos sentamos bien, adoptamos posturas incorrectas y no hacemos uso de la higiene postural. Esto, al romperse este equilibrio entre mi actuación versus mi puesto de trabajo, pues voy a empezar a desencadenar ciertas molestias a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo. Aquí tenemos una silla ergonómica, cómo la debemos ajustar, la altura promedio, cómo deben de estar, pues, el grado de inclinación espalda y piernas. Aquí tenemos la parte incorrecta o la figura incorrecta, que es sentarnos con una silla con la base de la silla muy abajo, muy inferior. Los codos no van a estar aún haciendo un ángulo recto, sino bastante inclinados hacia abajo, y esto me va a generar también dolores a nivel de hombro y codos, y también a nivel de muñeca. También tenemos una persona que está inclinada, muy inclinada hacia la pantalla, y tenemos inclinación de la columna cervical, lo cual le va a generar con el tiempo dolores. Incluso al pasar las horas va a empezar a tener dolor en la parte cervical, que es el cuello. La pantalla del equipo de cómputo debe situarse de frente al funcionario para evitar rotación o torsión del cuello, lo cual generaría molestia a nivel cervical. Bueno, damos aquí como unas pautas respecto a cuando se cuenta con un puesto de trabajo en L, ¿sí? Se recomienda situar el monitor y el teclado aquí en la unión de ambos planos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mayor profundidad y la persona se puede sentir más cómoda respecto a esa ubicación. Bueno, ya vamos a hablar en este momento sobre la iluminación y también sobre efectos de iluminación o reflejos o brillo que nos puede generar cansancio
cansancio visual, nos va a generar mayor esfuerzo, hacer mayor esfuerzo con la vista para poder visualizar de manera clara los datos que tenemos en la pantalla. Entonces se dice, evite que las ventanas o lámparas queden ubicadas detrás de la pantalla del computador, ya que esto podría ocasionar que los reflejos solares o brillos lleguen directamente a la pantalla, conllevando a fatiga visual y posturas forzadas. También esto nos va a causar molestia a nivel visual. ¿Okay? ¿Qué se utiliza o qué se recomienda como mecanismo de protección? Pues utilizar persianas o instalar unas cortinas, ¿sí? Las podemos tener abiertas durante el tiempo que no brille tanto el sol y las cerramos para opacar la luz del sol y los brillos. Bueno, aquí hace referencia la diapositiva a la distancia que en promedio se debe manejar entre 45 y 70 centímetros entre la vista del trabajador o la visión frente a la pantalla del computador, ¿sí? Y mantener una distancia. No acercarnos demasiado a la pantalla porque pues esto nos va a generar problemas también de columna y visuales. Aquí nuevamente vemos y se nos recomienda, si tenemos un monitor que no da la altura, pues debemos utilizar o se recomienda utilizar unos libros, algo o algunos elementos que eleven o que puedan generar una ubicación más adecuada del monitor frente a la visión o a los ojos del trabajador. Y aquí también tenemos un trabajador que tiene una silla, está mal sentada y su postura también está inadecuada frente a un portátil que no tiene una base de portátil y se recomienda un teclado alterno. Bueno, aquí están las recomendaciones para cuando debemos, en nuestro puesto de trabajo, debemos trabajar con portátiles. Es recomendable adquirir una base para el computador que algunas de ellas son graduables y uno la puede graduar a la altura que se requiera. O una mesita o un tabloncito de madera que va a elevar el portátil para no tener que adoptar posturas inadecuadas. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. El trabajador tiene que agacharse o inclinarse bastante para poder visualizar la pantalla y trabajar. Es una manera inadecuada o esta manera donde el portátil está suspendido pero no está sobre un plano de trabajo y pues la persona va a trabajar de manera incómoda y le va a ocasionar problemas a nivel de muñeca, hombros y también codos. Bueno, aquí tenemos unas recomendaciones del plano de trabajo, cómo debe ir ubicados los brazos sobre el plano de trabajo y se recomienda 15 centímetros para tener los brazos apoyados sobre el plano de trabajo y tener una percepción cómoda de nuestro puesto de trabajo. Podemos ver aquí las imágenes. Es una imagen donde hay espacio, donde está bien ubicado el trabajador frente a su espacio de trabajo y frente a su herramienta de trabajo, que es el computador, mientras que podemos ver aquí un trabajador que está incómodo y no tiene fallas en su plano de trabajo frente a la silla o el reposabrazos. Si al sentarse no tiene un apoyo completo de las plantas de los pies sobre el suelo o las rodillas quedan por debajo de la cadera, se sugiere utilizar un descansapiés, que se recomienda también, si no se tiene el descansapiés como tal, hay unos elementos que mandan a hacer algunas empresas que son unos butacos pequeños o inclinados, como se ve aquí en esta parte, o aquí
donde el trabajador sube los pies y los coloca sobre el butaco pequeño con el fin de que este accesorio le ayude a mantener la postura adecuada y mantener el riego sanguíneo en las extremidades inferiores. De igual manera, más adelante, además de la ergonomía, el diseño ergonómico del puesto de trabajo, así como la higiene postural, tenemos una herramienta que va a contribuir al descanso del cuerpo, que son las pausas activas. Bueno, vamos a hablar aquí acerca del espacio de trabajo. Dejar libre todo el espacio posible debajo de la mesa, libre de obstáculos como cajas, bolsas, cables, de modo que no impidan o dificulten los movimientos de las piernas, ¿sí? Se acostumbra por lo general en muchos puestos de trabajo que debajo del escritorio colocan una cantidad de elementos, los cuales van a impedir que el trabajador pueda colocar de manera cómoda sus pies, sus piernas, y pueda sentir pues espacio para el movimiento adecuado de su cuerpo. De igual manera, hay espacios de trabajo que quedan muy juntos y también van a influenciar sobre van a generar incomodidad al trabajador. Se sugiere por lo general que entre cada puesto de trabajo haya una distancia de 80 centímetros. Bueno, haciendo referencia a esos detalles o esos elementos que pueden generar incomodidad en el movimiento de piernas y pies debajo de la silla, y también riesgo, hace referencia a los cables, ¿sí? Los cables de los equipos, los cables o las extensiones, los tomas eléctricos y pues los cables que hacen parte de los equipos de cómputo, pues debemos de procurar mantenerlos sujetos con el fin de que no nos ocasionen caídas o nosotros al movernos nos enredemos con dichos elementos y generemos un accidente. Respecto a nuestro ambiente laboral, del cual hace parte la iluminación, el entorno en el cual nos desempeñamos a nivel laboral, pues se sugiere que la lámpara o luminaria quede sobre el puesto de trabajo. Es muy importante tener en cuenta los requerimientos de iluminación. ¿Por qué? Porque eso hace parte del diseño, de los requisitos del diseño ergonómico que debe tener un puesto de trabajo, así como el orden, el aseo, la disponibilidad de iluminación natural, ¿sí? Respecto a las luminarias, es mejor que se recomienda que queden sobre el puesto de trabajo o sobre el lugar elegido para llevar a cabo sus labores con el computador o video terminal, ya que la iluminación reducida o bajos niveles de iluminación pueden conllevar a posturas forzadas del cuello o tronco al hacer uso de la pantalla del computador, ¿no? Entonces, aquí vemos en la imagen una iluminación que se distribuye a nivel general y aquí vemos una iluminación que se distribuye de manera... Dos están sobre el puesto de trabajo, pero una está recibiendo lo de las dos alternas. Por lo general, a esta que está recibiendo, que no tiene una iluminación sobre el puesto de trabajo, pues va a recibir muy poca iluminación. ¿Cómo lo vamos a percibir? Por las sombras, por la cantidad de sombras que están presentes en mi puesto de trabajo, lo cual va a generar incomodidad. Entonces, a estos extremos tenemos 500 lux o una iluminación que me genera 500 lux a ambos extremos de los puestos de trabajo y un puesto de trabajo en el centro donde no tiene mayor influencia de luz, ¿sí? De la iluminación, lo cual le va a generar fatiga visual, cansancio, irritación visual y con el tiempo va a generar disminución de la agudeza visual.
Por lo anterior, es muy recomendable realizar inspección de la distribución de las luminarias, así como medición a los puestos de trabajo respecto a la iluminación. Bueno, vamos a ver un video en este momento. Vamos a dejar aquí un momento y vamos a ver un video sobre la ergonomía y las pausas activas. Y también influye o hace referencia acerca de higiene postural. Ergonomía laboral, contribuyendo al bienestar físico y mental. La ergonomía aplicada al ámbito laboral se encarga de optimizar la interacción hombre, máquina y ambiente, adaptando las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los colaboradores, con el objetivo de proporcionar bienestar y seguridad. ¿Por qué es importante? Del total de enfermedades ocupacionales, el 50% son provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, 19% por hipoacusia y 7% por lumbalgia. Esto genera pérdidas estimadas entre 1.000 millones y 5.500 millones de dólares anuales. La mejora de los puestos de trabajo genera un incremento de la productividad de hasta un 15%, ya que buena ergonomía, mejor economía. ¿Cómo identificar que necesitamos mejorar nuestro puesto de trabajo? Si sentimos malestar en alguna de estas partes del cuerpo. Cuello, por ejemplo, el síndrome cervical, producido por una contractura muscular en la parte posterior de las cervicales. Hombros, la lesión musculoesquelética más frecuente en esta articulación es la tendinitis del manguito de los músculos rotadores. Codos, los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes se producen por inflamación de tendones. Muñecas, dolencias como el síndrome de túnel carpiano. Espalda, lumbalgia, una de las dolencias más padecidas. Por ello, un factor clave en el desarrollo de un programa de ergonomía laboral es la participación activa de los colaboradores, ya que ellos son los que mejor conocen las condiciones del trabajo. ¿Qué factores debemos observar? La presencia de posturas forzadas, los movimientos repetitivos en manos y codos, la manipulación de cargas pesadas, la exposición a vibraciones, la existencia de condiciones ambientales laborales adversas. Todos estos son factores de riesgo ergonómico que provocan trastornos musculoesqueléticos. La ergonomía laboral puede ayudarnos a prevenir enfermedades, mejorar el desempeño e incrementar la productividad. Ok. Bueno, ya vimos qué definimos por ergonomía, ya estuvimos viendo algunos requisitos que deben de cumplir los puestos de trabajo frente a ergonomía. Ya vimos qué es higiene postural y cómo nos beneficia adoptar de manera segura y adecuada posturas en el desarrollo, posturas correctas en el desarrollo de nuestras labores dentro de nuestra jornada laboral. Ahora vamos a ver una herramienta muy importante que tenemos a disposición de todas las personas, que son las pausas activas. Entonces, para esto vamos a ver un video, el cual lo voy a compartir en este momento. Señor. Sí, señor. Vamos a ver un video
que habla acerca precisamente de las pausas activas y cómo se pueden implementar dentro de mi jornada laboral, la jornada laboral de todas las personas. Espérenme un segundo. Hola, ¿cómo están? Soy la kinesióloga Daniela Cabrera y les voy a mostrar cómo realizar una pauta activa durante su jornada laboral. Las pausas activas consisten principalmente en dos puntos, en ejercicios de movilización articular y en ejercicios de flexibilización muscular, ¿ya? Así que vamos a combinar ambas cosas. Vamos a comenzar. Primero vamos a partir con los ejercicios de movilización. ¿En qué consiste? Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Primero, movilizando columna cervical, realizando círculos de cabeza a un lado y al otro. ¿Cómo lo podemos combinar? Realizar entre 5 a 10 círculos amplios a un lado y al otro. Bien, volvemos a la postura de pie erguida. Luego movilizamos hombros, círculos también. Lo más amplio que puedan, sintiendo los hombros, las escápulas, cómo se van movilizando. Acá podemos jugar también con la misma cantidad de repeticiones. 5 repeticiones hacia atrás, 5 hacia adelante. ¿Cuántas series pueden repetir de los ejercicios de movilización? Entre 2 a 3 series de 10 repeticiones. Luego vamos a movilizar hombros. Para eso vamos a hacer círculos amplios, también 5 a un sentido y luego 5 al otro sentido. Más grande que puedan mover los hombros. Luego de eso vamos a movilizar columna dorsal, haciendo rotaciones. Elevamos los brazos a la altura del pecho y vamos a ayudarnos con eso para rotar la columna de un lado al otro. Acá podemos hacer 10 en total, 5 a un lado, 5 al otro, y como siempre repetir entre 2 a 3 series de 10 repeticiones. Luego de eso, las manos en la cintura, círculos de la pelvis. Cambio. Muy bien. Separamos los pies más anchos que las caderas, abrimos los brazos formando como una estrella con nuestro cuerpo y la mano derecha va a tocar la punta del pie izquierdo y vuelve a la parte central. Y voy alternando al otro lado. Bajo, toco, vuelvo a línea media. Alternando los lados. Completamos 10, 5 a cada lado. Como siempre, la misma receta, 2 a 3 series de 10 repeticiones. Y ahora vamos a hacer movimiento en el lugar de trote, elevando bien la rodilla, flectando lo que más podemos la cadera y manteniendo el tronco lo más derechito posible. También completamos 10 repeticiones, 5 por pierna. Muy bien. Ahora las manos van a ir ubicadas en la zona lumbar baja. Los pies van a ir separados a lo ancho de las caderas y realizamos extensiones de la columna lumbar. Volvemos siempre a la posición de inicio, lo más derecho que pueda, sin pasar hacia la flexión de la columna, es decir, de la zona de la línea media, de la zona neutra hacia atrás. Bien, también 2 a 3 series de 10 repeticiones
Luego volvemos a separar los pies más allá de lo ancho de los hombros y vamos a hacer estocadas laterales, flectando la rodilla de un lado, vuelvo a extender ambas rodillas y flecto la otra. Bien, 10 repeticiones, 5 a cada lado, combinamos 2 a 3 series de 10 repeticiones. Volvemos a ubicar los pies a lo ancho de nuestros hombros y vamos a hacer sentadillas. Brazos hacia el frente a la altura de los hombros y voy hacia abajo y vuelvo hacia arriba. Flecto caderas, flecto rodillas y vuelvo arriba. Evitar que las rodillas tiendan a juntarse. Ok. Bueno. Damas y caballeros, espero que este contenido haya sido muy explicativo respecto a qué entendemos por ergonomía, qué entendemos con diseño ergonómico aplicado a los puestos de trabajo, qué entendemos sobre higiene postural, lo cual hace referencia a las diferentes posturas que adoptamos dentro del ejercicio de nuestras funciones laborales, y qué son las pausas activas. Entonces, recordemos que dentro del sistema de vigilancia epidemiológica dirigida a gestionar el riesgo o el peligro biomecánico están las herramientas de capacitación en higiene postural y la herramienta de la práctica de pausas activas puede ser 2 veces durante la jornada laboral. Eso lo establece a libre decisión la empresa dentro de su programa de gestión. No sé, Andrés, ¿tienes algo más que agregar? Ok, Andrés, muchas gracias. De igual manera, tengamos en cuenta que la empresa implementa los programas de gestión, insta e invita a los trabajadores a realizar las pausas activas y como complemento, el trabajador debe de ejecutar actividades de ejercitación fuera de su jornada laboral, como es el ejercicio, practicar un deporte, también cuidar su salud mediante una alimentación adecuada y balanceada, disminuyendo azúcares, harinas, fritos, grasas, etcétera, etcétera, y aumentando verduras, proteína y frutas. Y también el consumo de agua, ¿no? El agua es el líquido universal que más necesita el ser humano. Damos por terminada en este momento la capacitación en peligros biomecánicos. Hemos visto qué es ergonomía aplicada al puesto de trabajo y hemos visto higiene postural y pausas activas, lo cual nos genera o nos invita a hacer el autocuidado responsable de nuestra propia salud. Entonces, tengan una excelente tarde y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Gracias, Hasta Nixa, luego. muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno.